buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muchas gracias, Sharon. El panorama del día de hoy luce un poco lluvioso luego de esas muy buenas jornadas que hemos tenido durante los últimos 6 días. La noticia del día, pues no parece que ninguna información esté generando un impacto grande en este momento. El mercado accionario está abriendo con leves retrocesos, como mencionábamos el día de hoy. De todas maneras, Citigroup incrementó el nivel objetivo del Standard & Poor's 500 para cierre de año. Lo tenía en 2.700 y lo aumentó a 2.900, es decir, está siendo un poco menos pesimista. Recuerden que en este momento el Standard & Poor's está muy cerca de los 3.200 puntos, un nivel de resistencia muy importante. Para el ajuste, Citigroup está calculando una utilidad por acción para el próximo año, ya no para este no importa para las expectativas de precios de acciones, sino es lo que están anticipando para el año 2021. Ese precio o ese nivel del Standard & Poor's 500, de acuerdo a Citigroup, estaría asociado a un múltiplo de 19 veces utilidades y una utilidad por acción cercana en promedio a $150. Así que esta es la visión que está moderando un poco su mensaje negativo, pero también el mismo día hoy Jefferies dice que lo que está ocurriendo en los estados del sur, en los Estados Unidos, podría hacer que la recuperación no sea en V, sino en W. Es decir, que tenga una doble caída. Así que son un poco precavidos frente a lo que vayan a ocurrir en los próximos meses. De acuerdo a datos de alta frecuencia, lo que han percibido es que se frenó la recuperación luego de 2 meses de fuertes repuntes. Así lo tuvimos ayer cuando conocimos el ISM no manufacturero correspondiente al mes de junio, que volvió a las 57 unidades, que es una lectura alta en términos históricos, algo que no ocurría desde febrero y más sostenidamente o de una manera más firme no ocurría desde el año 2018. Con respecto al tema europeo, también noticias un poco no tan optimistas. La Comisión Europea decidió revisar a la baja los pronósticos de crecimiento o incrementar los pronósticos de contracción para este año a niveles del 8.7% en contracción. Países como Francia, Italia y España se contraería más del 10%, Alemania lo haría solamente el 6.3%. De hecho, Alemania es uno de los pocos que no sufrió una revisión a la baja de los pronósticos, sino todo lo contrario, hubo algo de mejora. Y en el tema del COVID, 2 hechos que nos llamaron la atención. Ayer ya veíamos algunas medidas de aislamiento en regiones de Australia. Hoy tenemos la confirmación que el área metropolitana de Melbourne, que es la segunda ciudad por población de este país, entró nuevamente en una fase como de cuarentena. Y en Brasil, Jair Bolsonaro parece estar dando o presentando síntomas de estar contagiado de COVID, pero por el momento está evitando realizarse la prueba. En divisas el dólar se está estabilizando hoy. Ayer veamos que se estaba debilitando de manera generalizada, hoy está relativamente estable. Las reservas internacionales de China aumentaron, pero no tanto como se anticipaba, pasaron de 3.1 a 3.11 trillones, el mercado esperaba 3.12, nada de qué preocuparse con este indicador. Petróleo también muy estable, Brent muy cerca de los $43 el barril, un poco por debajo de ese nivel, pero muy parecido al del día de ayer. Y en renta fija, los tesoros a 10 años descendieron 2 puntos básicos, 0,67%, frente a lo que tuvimos la apertura de ayer, que estaba muy cerca del 0,70%. Hoy se colocarán títulos a 3 años en los Estados Unidos por $46 billones. Y en Alemania la producción industrial creció menos de lo esperado en mayo, 8% de crecimiento frente a una contracción del 18%, así que hay que estar muy pendientes de todas estas cifras y eventualmente ese recrudecimiento del nivel de contagios y algunas medidas que puedan ser reversadas, sobre todo en Estados Unidos. En Europa hemos visto que, digamos, han logrado manejar este tema en apariencia de una manera más eficiente. Eso es todo por el momento. Los dejamos con Sharon, Raúl y Daniela para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. Bueno, sin muchas noticias para el panorama de Colombia, tenemos unas cifras de la reapertura económica mediante el reporte de empresas pertenecientes a los sectores de manufactura, comercio y servicios que ya han sido autorizadas por el gobierno para retomar sus labores. A pesar de que el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, nos muestra con este balance que sí se ha avanzado en la autorización y validación de los protocolos de bioseguridad, ya son más de 238.000 compañías autorizadas para retomar estas labores.
observamos que es muy bajo el porcentaje de compañías que ya están autorizadas de las que potencialmente podrían regresar a operaciones. Para el sector de manufactura, representan el 28% de las compañías que están autorizadas, el sector de comercio un 19% y el sector de servicios tan solo un 11%. Y para finalizar, una buena noticia sobre el nivel de embalses en el país, que como veníamos viendo anteriormente, registraba niveles muy bajos, llegando a mínimos históricos en los meses anteriores. Para la última medición, el nivel actual y volumen útil de los embalses es del 52.1%, recuperando así este margen que no se veía desde los primeros días de febrero del año, cuando ya se empezaba a evidenciar el descenso de los embalses que provocó esta preocupación sobre el futuro abastecimiento hacia final de año y 2021 en cuanto a la generación de fuentes hídricas. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, ¿qué nos cuentas sobre la jornada anterior en el mercado accionario local? Gracias, Dani. Por el lado de acciones, el Colcap se valoriza levemente, sin embargo, esto en menor proporción a los principales índices en la región y en el mundo, principalmente limitado por esa debilidad por el lado de los volúmenes y el bajo apetito por el mercado accionario colombiano. Tan solo se negociaron 57.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 16.000 millones. La más valorizada fue Grupo Argos con un 4,1% y la más desvalorizada fue Preferencial Corfi Colombiana con un 6,3% en medio de la fecha ex dividendo. El día de hoy el índice colombiano podría perder un poco de valor, siendo el comportamiento de los mercados, aunque también esperamos que se mantengan débiles los volúmenes negociados. Por el lado de noticias, Avianca dio a conocer que transportó 8.626 pasajeros en vuelos especiales desde el 25 de marzo. Por otra parte, Avianca Brasil o Ocean Air se somete por segunda vez a la ley de bancarrota ante la coyuntura retadora por el COVID. Cabe recordar que esta es una entidad independiente a Avianca Holdings, pero traería como tal un poco más de deterioro al nombre de Avianca. Por el lado de la OPA de gas natural, Banti Brookfield consiguieron un 44,41% del total de las acciones, donde se encuentran entre los principales accionistas que se adjudicaron a la OPA, Porvenir y Corfi Colombiana. En cuanto a acciones, Nutresa gana valor impulsado principalmente por un mayor apetito parcial por la especie. Cabe recordar que este sería de los emisores menos impactados por el lado de resultados, también de la mano con utilities, donde diferentes segmentos tendrían un comportamiento destacable como lo es café. A su vez, la devaluación de las divisas latinas compensarían parcialmente menores ventas en el exterior. Entonces, como tal, vemos un outlook relativamente neutral para Grupo Nutresa, lo cual un neutral en esta coyuntura es algo positivo. Y por otra parte, Preferencial Corfi Colombiana se desvaloriza en menor proporción del dividendo pagado, donde se mantiene como tal el apetito por la especie ante su entrada al índice Colcap a cierre de mes. Mantenemos la recomendación de Top Pick sobre el emisor con un precio objetivo de 30.000 pesos y esperamos que gradualmente se cierre este spread. Bueno, Dani, cuéntanos cómo amanece dólar el día de hoy. Muchas gracias, Raúl. En dólar, el día de ayer efectivamente descendió, pero un poco menos de lo que habríamos pensado, teniendo en cuenta ese buen panorama internacional. La tasa o el tipo de cambio cerró en los 3.600, casi 37, 36,95, cuando la semana pasada había cerrado en los 3.650. Se negociaron solamente 848 millones de dólares en el mercado de spot. Recuerden que estamos acostumbrados a que sea más de $1 billón diarios. Mantenemos prácticamente los niveles de soportes y resistencias sin cambios frente al día de ayer. Ayer el mínimo de negociación fue 3.620, hay que ver cómo se comporta hoy. Soporte siguiente 3.600 y más abajo la media de 200 de 3.583. Resistencias se ha moderado un poco, la hemos bajado un poco a niveles de 3.663 y 3.692. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon con la información del mercado de renta fija local.
Gracias, Daniel. Por el lado del mercado de deuda local, los desempeños se favorecieron en la jornada anterior del mayor espacio de acción en política monetaria que genera esta menor inflación reportada durante el mes de junio. La curva sigue presentando valorizaciones en la parte corta y media en mayor proporción que en el segmento largo. Esta continúa empinándose y se valorizó cerca de 6 básicos. Por su lado, la curva TSUR se desvalorizó en línea con esta menor inflación reportada. Los test del 24 siguen buscando nuevos mínimos, cerrando en 3.52% y de igual forma los del 28 se valorizaron hasta 5.46%, valorizaciones de 8 y 4 básicos respectivamente. Por el lado de deuda corporativa volvemos a niveles muy bajos, se negociaron aproximadamente 3.000 millones a través del sistema transaccional y cerca de 411.000 millones por registro. Lo más negociado fue tasa fija del 21 y del 20 y empezamos a ver algo de movimiento en los IPCs del 24 y del 23. Por el lado de las negociaciones con respecto a un mes, los IPCs volvieron a ser la referencia más valorizada, opuestos a los TSUR que continúan ampliando las desvalorizaciones dada esta senda decreciente en la inflación. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.